Etanol y anticongelante, mismo grupo funcional, uno mata. No es la dosis, no es la concentración. Es una diferencia que no verías en una fórmula molecular, solo en la estructura. Y esa diferencia lo decide todo, si la molécula cura o destruye, si reacciona o permanece inerte, si tu cuerpo la reconoce o la rechaza. Los grupos funcionales no son etiquetas en una tabla, son el lugar donde la química ocurre. Me llamo Linus Pauling, dediqué décadas de mi vida a entender el enlace químico, a nivel de electrones, no de fórmulas. La estructura molecular que estudié durante años me llevó a entender por qué la vitamina C tiene las propiedades que tiene, por qué la medicina ortomolecular puede diseñar moléculas con efectos específicos, por qué el átomo no es solo una unidad de materia, sino una arquitectura de fuerzas. Esta es ciencia real. Esto es bioquímica desde adentro. Bienvenido a Pauling Explica, a ciencia en español hecha con rigor, a química en acción para quien quiere entender de verdad. Esto es divulgación científica sin atajos. Esto es química. Esto es ciencia para todos. Empecemos con lo que crees que ya sabes. La definición que aparece en cualquier libro de texto universitario dice que un grupo funcional es un fragmento característico de una molécula orgánica responsable de sus propiedades químicas. Y luego viene la lista. Hidroxilo, -OH. Carboxilo, -COOH. Amino, -NH2. Aldehído, -CHO. Cetona, -CO-. Éster, -COO-. Memorizas los nombres. Aprendes qué clase de compuesto corresponde a cada uno. Respondes correctamente en el examen y no entiendes nada. La lista describe comportamientos, no explica por qué ocurren. ¿Por qué el grupo carboxilo es ácido? ¿Por qué el amino es base? ¿Por qué una cetona y un aldehído tienen el mismo grupo carbonilo, C = O, y sin embargo reaccionan de maneras completamente distintas? La tabla no responde esas preguntas, solo las aplaza. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, nosotros no. Porque la respuesta no está en el nombre del grupo, está en lo que hacen los electrones dentro de ese grupo. Y esa historia es completamente distinta a la que te enseñaron. Empecemos por el principio, no por los nombres, por los electrones. Todo enlace entre dos átomos diferentes es asimétrico. Eso no es una complicación técnica, es la física fundamental del enlace covalente. La electronegatividad del oxígeno es 3,44, la del carbono 2,55, la del hidrógeno 2,20. Cuando el oxígeno se enlaza con el hidrógeno, los electrones del enlace pasan más tiempo cerca del oxígeno. No todo el tiempo, más tiempo. El resultado es un dipolo, una carga parcial negativa en el oxígeno, la escribimos delta, y una carga parcial positiva en el hidrógeno, delta más. Esto no es abstracto, es un campo eléctrico medible a escala atómica. Ese hidrógeno con carga delta más en el grupo guión o H es un electrófilo. Está atraído por los electrones de otras moléculas. De ahí vienen los puentes de hidrógeno. De ahí viene el punto de ebullición extraordinariamente alto de los alcoholes comparado con éteres de masa molecular similar. De ahí viene su solubilidad en agua. Todas estas propiedades, que en el libro de texto parecen propiedades distintas y sin relación, son consecuencias del mismo fenómeno. Un enlace o guión H asimétrico y lo que ese desequilibrio hace con la distribución de carga en la molécula entera. Ahora el grupo carboxilo. ¿Por qué guión C o OH es ácido? La respuesta que te dan en clase, porque puede donar un protón. Correcto. Pero eso describe lo que hace, no por qué lo hace con más facilidad que un alcohol,
que también tiene un OH. La diferencia está en los dos átomos de oxígeno. El grupo COOH tiene un oxígeno unido al carbono por doble enlace, C igual a O, y otro unido al hidrógeno por enlace simple, OH. Esos dos átomos de oxígeno son electronegativos. Los dos jalan los electrones hacia sí mismos. Ese efecto acumulado, sumado a la resonancia, el doble enlace C igual O, permite que la carga negativa se deslocalice una vez que el protón se desprende, hace que el enlace o guión H en el carboxilo esté mucho más polarizado que en un alcohol simple. El protón se desprende con más facilidad porque el sistema que queda después del desprendimiento está estabilizado por resonancia. La acidez del guión COOH no es una propiedad que el grupo tiene como característica inherente. Es el resultado de efectos inductivos y resonantes coordinados en un sistema electrónico específico. ¿Y el aldehído versus la cetona? Aquí está la parte extraña. El aldehído tiene el grupo CHO. El carbono carbonílico está enlazado a un hidrógeno. La cetona tiene CO. Ese mismo carbono está enlazado a dos carbonos. El carbono es menos electronegativo que el oxígeno. No jala los electrones como el oxígeno. Esto hace que el carbono carbonílico en el aldehído sea más accesible para nucleófilos, para moléculas que traen electrones y buscan un centro positivo donde atacar, que el carbono carbonílico en la cetona, que está rodeado de carbonos que no le roban tanta densidad electrónica. El aldehído se oxida fácilmente, la cetona no. El mismo grupo C igual O. Diferente entorno electrónico, química completamente distinta. La propiedad no está en el nombre del grupo, está en el contexto electrónico de todo lo que lo rodea. Déjame darte un número. La aspirina, ácido acetil salicílico, una sola molécula con 3 grupos funcionales distintos, un éster, un carboxilo y un anillo aromático. Esos 3 grupos en esa configuración específica hacen que la aspirina sea simultáneamente analgésica, antiinflamatoria, antipirética y antiagregante plaquetaria. 4 efectos farmacológicos distintos, 3 grupos funcionales. Si cambias uno, si reemplazas el este por otro grupo, si modificas la posición del carboxilo, uno de esos efectos desaparece. O aparecen efectos nuevos, indeseados. Eso no es casualidad, es diseño. Diseño a nivel de distribución electrónica en grupos funcionales específicos. Y ahora llegamos al paradox que la mayoría de los videos ignora. La misma amina, el mismo guión NH2, 1.000.000 de veces menos básica, la metilamina CH3-NH2, tiene un pKa de base de alrededor de 10,6. La anilina, el benceno con un NH2 directamente unido al anillo, tiene un pKa de base de alrededor de 4,6. 6 unidades de diferencia en escala logarítmica. Un factor de 1.000.000. Mismo grupo funcional. El mismo nitrógeno con sus 2 hidrógenos. 1.000.000 de veces distinta basicidad. ¿Por qué? El par libre de electrones del nitrógeno en la anilina no está disponible para aceptar un protón. Está deslocalizado hacia el anillo aromático. El nitrógeno entrega sus electrones al sistema pi del benceno. Participa en la resonancia del anillo. Tiene menos electrones para ofrecer al protón. La basicidad del grupo amino depende de lo que hagan los electrones en el resto de la molécula.
Aquí es donde la mayoría de las explicaciones cierran el tema y siguen adelante. Nosotros no. Porque este paradox no es una excepción curiosa, es la regla. Los grupos funcionales no son islas aisladas con propiedades fijas. Son nodos en una red electrónica y las propiedades de cada nodo dependen de toda la red. Eso significa algo incómodo para la forma en que aprendemos química orgánica. No puedes predecir la reactividad de un compuesto conociendo solo el nombre de sus grupos funcionales. Tienes que entender el contexto electrónico completo. La tabla es un punto de partida, no es la respuesta. Déjame llevarte a donde esto se vuelve biológicamente real. Cada enzima tiene un centro activo, una cavidad específica en la estructura tridimensional de la proteína donde ocurre la catálisis. Y esa catálisis ocurre exactamente porque ciertos grupos funcionales de ciertos aminoácidos están posicionados con precisión atómica para hacer algo específico. La histidina tiene un grupo imidazol, un anillo que contiene nitrógeno con propiedades únicas. Ese imidazol puede funcionar simultáneamente como ácido y como base, dependiendo del momento en que se encuentre en la reacción catalítica. Dona un protón en un paso, lo acepta en el siguiente. Ese comportamiento dual, imposible para la mayoría de los grupos funcionales, hace que la histidina aparezca en el centro activo de un número extraordinario de enzimas. La serina aporta el grupo OH que puede atacar enlaces éster y amida. La cisteína aporta guión SH, el tiol, que puede formar enlaces covalentes transitorios con sustratos, actuando como intermediario de la reacción. La evolución no eligió aminocuasi por su nombre. Eligió grupos funcionales con propiedades electrónicas específicas, en configuraciones espaciales precisas, que permitían catalizar reacciones que de otro modo serían demasiado lentas para sostener la vida. Y aquí viene algo que encuentro particularmente revelador. Dos enzimas con secuencias de aminoácidos completamente distintas, sin homología detectable, producidas por organismos que divergieron hace miles de millones de años. Pueden catalizar la misma reacción con mecanismos idénticos, porque ambas, de manera independiente, evolucionaron los mismos grupos funcionales en las mismas posiciones relativas dentro del centro activo. Convergencia evolutiva a nivel electrónico. La evolución llegó a la misma solución química 2 veces, porque era la única solución que funcionaba. No porque las proteínas fueran parecidas, porque los grupos funcionales eran idénticos. Cuando estudiaba la estructura del enlace peptídico en los años 30 y 40, una de las observaciones que me llevó a formular la teoría del enlace de resonancia fue la geometría del grupo C o NH en las proteínas. El enlace CN entre dos aminoácidos tiene carácter parcialmente doble, es más rígido, más corto de lo que sería un enlace simple puro. ¿La razón? Los electrones del par libre del nitrógeno están parcialmente deslocalizados hacia el carbono carbonílico adyacente. El mismo fenómeno que vimos en la anilina, ahora en el enlace que une cada aminoácido con el siguiente. Esa rigidez, esa planaridad del enlace peptídico es lo que permite que las proteínas adopten estructuras secundarias regulares. La hélice alfa, la lámina beta. Sin la geometría del grupo funcional, sin la deslocalización electrónica que hace plano ese enlace, la proteína sería una cadena flexible sin estructura predecible. El pliegue de las proteínas empieza en los electrones del grupo funcional. 2 preguntas abiertas, reales, sin respuesta todavía. La primera, ¿podemos diseñar nuevos grupos funcionales
grupos que no existen en la naturaleza, con propiedades catalíticas predecibles? La química computacional hace avances. Los modelos de estructura electrónica mejoran cada año. Pero diseñar desde cero un grupo funcional con selectividad de reacción específica, sin partir de un andamiaje natural, sigue siendo un problema sin solución sistemática. Tenemos herramientas de predicción. No tenemos aún una teoría de diseño. La segunda, ¿cómo afecta exactamente el agua que rodea a un grupo funcional en un entorno biológico a su reactividad? La solvatación modifica el pK, modifica la configuración, modifica la velocidad de reacción. Sabemos esto cualitativamente. Pero la predicción cuantitativa de los efectos de solvatación para grupos funcionales complejos en proteínas, con todas las interacciones de largo alcance que eso implica, supera las capacidades de los mejores modelos actuales. No sabemos exactamente cómo el entorno acuoso cambia la química de cada grupo funcional en cada contexto biológico. Tenemos aproximaciones, tenemos modelos, no tenemos la respuesta completa. Y ahora vuelve al inicio, etanol y glicol etilenoui. Los dos tienen grupos guión o H. Los dos son alcoholes por la clasificación estándar. Uno lo metaboliza tu hígado a acetaldehído y luego a ácido acético. Incómodo en exceso, manejable en dosis moderadas. El otro lo convierte tu cuerpo en ácido glicólico y luego en ácido oxálico, que forma cristales insolubles en los riñones y destruye los túbulos renales. La diferencia no está en la clase química, está en qué otros grupos funcionales acompañan al guión OH, en qué metabolitos produce la molécula completa, en cómo los enzimas del cuerpo reconocen y procesan esa geometría molecular específica. Dos grupos guión OH, química que no podría ser más distinta. Cuando ves ahora la fórmula estructural de cualquier molécula, la aspirina, el etanol, un aminoácido, ya no ves etiquetas. Ves lugares donde la densidad electrónica está tensada en una dirección. Lugares donde la molécula está lista para donar o aceptar electrones. Lugares donde un núcleo externo encontrará resistencia o bienvenida. Los grupos funcionales son mapas de tensión electrónica y ese mapa decide todo: el sabor, el olor, si la molécula es medicamento o veneno, si el enzima la reconoce o la ignora, si el enlace se forma o no se forma. La tabla que memorizaste en la universidad describe ese mapa en términos de nombres y categorías. Pero el mapa en sí, la distribución real de carga, la geometría de los orbitales, la red de efectos inductivos y resonantes que conecta cada parte de la molécula con cada otra, eso es lo que realmente determina la química. Y ese mapa no tiene resumen simple. No cabe en una tabla. Tienes que leerlo átomo por átomo, enlace por enlace, grupo por grupo. Eso es exactamente lo que hace la química orgánica cuando se hace bien. No memoriza categorías, lee geometría electrónica. La próxima vez que veas guión C o OH escrito en una fórmula, no pienses ácido carboxílico. Piensa en dos oxígenos jalando electrones desde lados distintos. Piensa en resonancia estabilizando la carga después de que el protón se va. Piensa en el campo eléctrico local que esa geometría crea en el espacio que rodea a la molécula. Eso es el grupo funcional, no la etiqueta, la física. Y esa física es la razón por la que la vida funciona del modo en que funciona. Cada reacción metabólica, cada señal hormonal, cada proteína que se pliega en su estructura específica para hacer su trabajo específico. Todo empieza en los electrones de los grupos funcionales, no en la tabla, en los electrones.